Bienvenidos a otra entrega de A Algo Habrán Jugado. Hoy les traigo un especial de 3 partes sobre el juego de las 20 casillas. Este término es el que usan los estudiosos para englobar a una serie de tableros que se han encontrado en una amplia región desde Egipto hasta la India. Las evidencias reunidas apuntan a que se trata de un mismo juego de carrera y captura, que ha ido evolucionando desde el tercer milenio a.C. hasta principios del siglo XX. Y podemos afirmar que es el juego más antiguo del que se posee un set de reglas. En la primera entrega les contaré la historia y evolución de este juego hasta nuestros días. En la segunda les daré la traducción de las tablillas de escritura cuneiforme hechas por Irving Finkel, que conservan el set de reglas del siglo II a.C. Y en la tercera tendrán los reglamentos completos de las variantes del juego. Already. Okay. Thank you very much for that subtle and delicate introduction. It's much appreciated. El ahora llamado Juego Real de Ur, pues desconocemos su nombre antiguo, es uno de los juegos de mesa más antiguos que se conocen, que data de la primera dinastía de Ur antes del 2600 a.C. El tablero consiste en una cuadrícula de 3×4 cuadrados, conectada a una cuadrícula de 3×2 por un puente corto de 1×2 que conecta las filas centrales de las otras dos cuadrículas. El juego se jugó con 4 dados tetraédricos y 7 fichas pequeñas por jugador que funcionaron como piezas de juego. Los primeros tableros que se descubrieron fueron los famosos ejemplos excavados por Sir Lionel Woolley en la década de 1920 en el cementerio real de Ur. And when it was found in a very lavish grave belonging to a princess of the royal family of Ur. And there were 5 members of this family who had boards of this kind in their graves, obviously with the idea that they enjoyed it so much when they were alive that they couldn't imagine the next world without it. Son estos tableros con incrustaciones los que han dado lugar al tipo de nombre, llamándolo Juego Real de Ur, aunque a los fines del estudio a menudo es más útil usar el término Juego de las 20 casillas. Desde entonces, estos primeros hallazgos solo han sido igualados por un ejemplo de madera tallada de un cementerio casi contemporáneo en Sharq-i-Shoqta, Seistán, Irán. Where the same pattern is found, bag of pieces as well, contemporaneous with the one at Ur, the same conception, but with a local style of decoration. Y otro tablero con incrustaciones de marfil hallado en Gonur Tepe, Margiana, Turkmenistán. And then we found that this same game appears here in the Indus Valley civilizations. This one from Dolavira is the most convincing because you can see that there's no continuation of the flank squares and that it goes into a narrow neck. Las 7 piezas de cada jugador encontradas en Ur son idénticas, cualidad que cambiaría hacia el segundo siglo a.C. Los dados tetraédricos están hechos de piedra o lapislázuli y tienen 4 lados planos con esquinas ligeramente redondeadas. 2 de las esquinas se distinguen por puntos incrustados que proporcionan la puntuación cuando caen hacia arriba, por lo que arrojar un solo tetraedro da 2 posibilidades de 4. Curiosamente, los dados de este tipo no aparecen en la arqueología mesopotámica posterior. La segunda variedad es el palo o dado largo, numerados del 1 al 4, 10 ejemplos de los cuales fueron descubiertos en Ur. Descritos pero no adecuadamente ilustrados por Woolley, tienden a haber sido pasados por alto en la literatura y en todo caso considerados como desconocidos en Mesopotamia. De hecho, tampoco aparecen en otros contextos mesopotámicos y su presencia en Ur sugiere de manera similar un posible origen externo. Irving Finkel plantea la posibilidad de que no fuera nativo de Ur, sino que proviniera de Mohenjo-Daro, India. Opina que pudo originarse allí, se trasladó a Irak y se extendió por todo el Asia Occidental. A principios del segundo milenio a.C., el tablero experimentó un ligero cambio, que aparentemente prevaleció durante el resto de su antigua historia en Cercano Oriente. El bloque más pequeño de 6 casillas se enderezó para formar una serie continua de 8 casillas y por consiguiente una fila central de 12 casillas en total. El tablero posterior todavía posee las 20 casillas características y el número de casillas marcadas o transversales a veces sigue siendo el mismo, aunque después del 2000 a.C. existe la tendencia notable a prescindir de las casillas marcadas en las esquinas. And this adjustment means
you are not really safe until you've finished. You can have lots of pieces clustered at the end thinking you've got the game nicely in the bag, and then your sister has a few fortuitous throws and you get knocked off and you have to start again. It's a more slick and a more exciting and more competitive game, and I can promise you that I have tested this exhaustively. Lots of people will never play a board game with me again, but I know scientifically that these two things are true. Los tableros para el juego de 20 casillas se vuelven cada vez más comunes a lo largo del segundo y primer milenio antes de Cristo. Y ahora se conocen más de 100 ejemplos de Irak, Irán, Israel, Siria, Jordania, Líbano, Turquía, Chipre, Egipto y Creta. El juego se volvió muy popular en Mesopotamia y siguió jugándose hasta el periodo Seleucida, al menos hasta el siglo II a.C. A colleague of mine found scratched on one of the Assyrian bulls which used to stand in the gateways in Assyria, and the Assyrian guards in the 8th century had scratched with a blade on the stone this same kind of grid, so you could see that although it began with the smartest royalty playing the game, by this time it was a demotic matter that everybody in the markets and streets also played it, which is a revealing thing. Las evidencias apuntan a que el número de piezas se redujo y que en al menos una variante del siglo II a.C. se utilizaron 5 piezas diferentes entre sí y de diferente valor, algo realmente sorprendente para la época. Tradicionalmente los juegos solían usar un solo tipo de pieza. La única excepción sería el mején egipcio, que se remonta al 3000 a.C. y poseía 2 tipos de pieza muy similares a las del juego de la hiena de Sudán. Recién podremos encontrar 5 piezas diferentes en el chaturanga de la India del siglo VI después de Cristo, juego que luego daría origen al ajedrez. En la misma variante tenemos el uso de 2 dados hechos con astrágalos, uno de oveja y otro de buey. Recientemente se han traducido 2 tablillas cuneiformes que dan fe de las reglas del juego tal como se jugaba en la época seleucida. This is my favorite tablet in the whole world. It was written in Babylon in 177 BC. So it was written by a famous Babylonian astronomer who made his living observing the heavens, and he wrote this treatise about it, which represents the world's oldest set of rules. And it's a rather good thing because, you know, it started out with all the pieces being similar and rather boring. By this time, each of the pieces has its own value, and it's become a betting game when you win or lose all sorts of things. Ha habido cierta discusión sobre el nombre que se le dio al juego en este periodo. Irving Finkel lo identifica como jauría de perros, basándose en la inscripción de una de las tablillas. John Wee propone el nombre Beta, Habitación 4 o Casa 4, el cual se puede hallar en otras tablillas cuneiformes. Otros han señalado una pintura de una tumba egipcia del Reino Medio en Beni Hassan que puede mostrar a 2 hombres jugando acompañados de la leyenda Iseb o Aseb. Muy probablemente el nombre varió en cada región e incluso fue cambiando con el pasar de los años. Una de las cosas más interesantes es que pasado este periodo el juego desaparece completamente del registro arqueológico. Finkel opina que pudo haber sido desplazado por otro juego de carrera y captura que a partir de ese momento se volvería extremadamente popular, el backgammon. Finalmente, justo cuando los historiadores daban por finalizado el asunto, desde India nos llegó una sorpresa. Carved in the stone, as if specially waiting for me, was this same design in the middle of an Indian temple. So what does that mean? It means that just at the same time that the Mohenjo-Daro game went west, it also stayed here. And this must be descended from the game in the Indus Valley site. Then we went to Sri Lanka, and we go there, and they are at that very moment excavating the grass which had grown over the original pavement of the temple, and all over the floor of that temple there were grids for this game, all over the floor. So, next piece of evidence, the Mohenjo-Daro game stays in India and moves south to Sri Lanka and survives, perhaps into the Middle Ages, we don't know how much longer. Then this happened.
this really was something. En la década de 1990, dos antropólogos del museo se dirigieron a la ciudad de Kochi, en el estado de Kerala, India, para recopilar y codificar elementos sociales y culturales de la comunidad de judíos de Pardesi, cuya población se hallaba en rápida disminución. Estos regresaron con un material de un valor incalculable que incluía objetos de uso diario. Entre estos había un juego de mesa de madera con 20 casillas. Su nombre, Aya. So this board appeared out of the woodwork from nowhere and has the same layout. It has cowrie shells, because that's an Indian thing. But nowhere else in India in modern times has this board ever come to light. So the ones on pavements, no one can date them. They could be from the 12th century, they could be from the 15th century. Nobody can date such things. But this was a living object from a living community. El Aya es un juego que se jugó en la comunidad judía de Kochi, al menos hasta principios del siglo XX. Su parecido tanto en el tablero como en las reglas con el antiguo juego de las 20 casillas del siglo II puede sugerir que estos juegos estén relacionados. Irving plantea que cualquiera que sea el origen de la población de judíos de Kerala, finalmente llegaron a la India desde Babilonia y que, lo más importante, todas las poblaciones desplazadas llevan consigo elementos culturales, lo que probablemente hizo que el juego perviviera hasta nuestros días. So it seemed to me it was a really important thing to do to find out whether anybody from Cochin remembered how this game was played, because it seemed to me it must ultimately be the same thing that we're talking about. Cuenta Irving que cuando supo del descubrimiento de los antropólogos, llamó a su hermana que vive en Jerusalén y le pidió que fuera al kibutz del norte, que tiene los asentamientos de los judíos cochini, para que fuera de puerta en puerta con un cuestionario y una imagen del juego y les preguntara a todos si podían identificar la imagen y si conocían las reglas del juego. And a miraculous thing happened to me. It's a very long story, but I met this lady, Ruby Daniel, and she was a Jewess from Cochin, and when she was a young woman, a teacher, she left India and she went to live in the north of Israel. Ruby Daniels reconoció el juego y lo identificó como Aya. También aseguró que solía jugarlo en casa de sus tías. And she took off her glasses and started reading this questionnaire, and she said to my sister, "Who wrote this?" Very loyally said, "Oh, I'm not sure." Actually, of course, it was me. And Ruby said, "Look, this is stupid. I'll tell you how to play." And she sat down at a table and she wrote out the rules and she taught me how to play it. And this underwater photograph shows me and Ruby Daniel playing this game once she taught me the rules. Este descubrió que las reglas eran similares a las de la tablilla del siglo II. There were some details of Indian type. The really important point is that the Jews in Cochin, for dice, used cowries like everybody else does. We have a third millennium game, which with a couple of tiny, tiny lighthouses in the darkness, we can see somewhere on pavements here and there. And then we find at the end of the story, this game is still alive among just this community. And the ancestors of these Cochini Jews certainly came from Babylon, and they brought with them in their heads the board game that everybody played there. But there, in this context where their origins were so significant, they preserved it, so it remained a living tradition. So this is the direct descendant of this game from all that time ago, which has gone round the world in a kind of massive loop. Por lo que es posible que el juego de las 20 casillas sea el juego más antiguo que se haya seguido jugando hasta el día de hoy. So I was very excited. I've got the world's oldest rules, the world's most beautiful and played board game. Why don't we make a replica, I said, and publish it? Because the world was full of mad replicas with stupid rules. And I won't tell you the whole sad story, only this, that the British Museum Publication House arranged for me to meet the whizzy American who'd been brought in to deal with marketing, and we had a long session in my office about how marvellous it would be to do this. We can make rules and people can play this old game like it was done in antiquity, and the museum will make lots of money and we'll all be happy and everything like that. And she didn't say very much. And I never saw her again, because the following day she took an overdose, and that was it.
And I've never known, because it didn't come up during the inquest, whether I was regarded as being responsible. La escritura cuneiforme es probablemente la forma más antigua de escritura conocida, aproximadamente del 3000 a.C. Originalmente fue puramente pictográfica y representaba palabras, ideas y en última instancia sonidos por medio de estilizados dibujos infantiles. En Mesopotamia propiamente dicha, se usaba para escribir en sumerio y acadio en sus dos dialectos, el asirio y el babilónico. Las tablillas de las que se habla aquí están compuestas en babilónico, y para ese momento la escritura cuneiforme estaba llegando a su eventual extinción, alrededor del siglo II a.C., desplazada por los nuevos sistemas alfabéticos. El babilónico ahora se entiende muy bien después de más de 150 años de trabajo desde su desciframiento inicial por Henry Rawlinson y Edward Hincks. El sumerio fue el primer idioma escrito en cuneiforme, y su influencia persistió durante siglos. Las palabras babilónicas se pueden deletrear fonéticamente y sin ambigüedades, pero también se pueden escribir de una forma abreviada a través de la cual la palabra se transmite mediante un ideograma sumerio, por lo que el lector pronunciaría el equivalente acadio mientras leía, tal como hoy este símbolo es interpretado automáticamente como peso y este otro como euro. En Babilonia, el 3 de noviembre del 177 a.C., el escriba babilónico Iti-Marduk-Balatu completó la escritura de una muy inusual tablilla cuneiforme que incluía una cuadrícula de un lado y dos columnas de texto escrito en el otro, agregando su nombre y la fecha al final de la inscripción. Iti-Marduk-Balatu era un miembro altamente entrenado de una distinguida familia de escribas que descendía del escriba erudito Musesib. Durante 6 generaciones, sus antepasados se habían interesado por los textos cuneiformes esotéricos sobre astronomía y otras materias aprendidas. Iti-Marduk-Balatu copió la inscripción de una tablilla que había pertenecido, si no fuera escrita por un erudito de una familia diferente, llamado Idin-Bel. Con el tiempo, esta tablilla en particular, como muchas otras, terminó enterrada en las ruinas de Babilonia, donde permaneció hasta que los habitantes locales la descubrieron alrededor del año 1880. Poco después, la tablilla llegó al Museo Británico, donde fue comprada junto con otra tablilla de un distribuidor que la ofreció debido a su aspecto distintivo e inusual. La tablilla tenía el número RM36B, aunque ahora se conoce como BM 33333B. Y que para simplificar la llamaremos simplemente BM. Una descripción fue publicada poco después por T.G. Pinches, uno de los asistentes de departamento quien sabía leer escritura cuneiforme. Después de eso se prestó muy poca atención a este muy inusual manuscrito de arcilla durante muchos años. Los asiriólogos Felix Ernst Peiser y Adolf Leo Oppenheim visitaron el museo de forma independiente, y cada uno aparentemente copió la inscripción. Se sabe que Oppenheim preparó una transcripción del texto, pero ninguno de los académicos publicó los resultados de su trabajo. Nada más ocurrió hasta 1956, cuando Ernst Friedrich Wegener publicó una fotografía del lado de la cuadrícula de la tablilla y editó parte del texto, usando las notas de sus colegas, en un artículo titulado Un libro de lotería cuneiforme de la era seleucida, en el que argumentó que la inscripción se refería a una forma de adivinación por sorteo. Por una extraña casualidad, el asiriólogo Jan Botero publicó una segunda tablilla que contenía material parcialmente idéntico en el mismo volumen, bajo el título Dos curiosidades asiriológicas, con una nota de Pierre Hamelin. Este documento había estado anteriormente en la colección privada del conde Aymar, pero sufrió un destino desastroso. La tablilla fue entregada a un fotógrafo poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, durante la cual el estudio del fotógrafo y la tablilla fueron destruidos, aunque la fotografía que había preparado sobrevivió milagrosamente. Fue esta fotografía la que fue copiada y publicada por el profesor Botero, quien luego la puso a disposición de Finkel. La tablilla del conde no lleva fecha, pero a juzgar por su escritura neobabilónica, es varios siglos anterior a la tablilla seleucida BM, que se encuentra al final de una cadena de transmisión de escribas.
Es posible, aunque no seguro, que este segundo documento provenga de la ciudad de Uruk, en el sur de Mesopotamia. A esta tablilla la denominaremos DLB. En un importante estudio publicado 4 años después que aclaraba las expresiones cuneiformes para juego, jugar y juegos, Benno Landsberger discutió la terminología de la evidencia publicada, también citando las notas de Oppenheim, y fue él quien demostró que estas dos tablillas deben hacer referencia a un juego. De hecho, ambos eruditos tenían razón. La tablilla BM da las reglas para un juego de mesa que se identificará como el empleo de la versión posterior del tablero utilizado en el llamado juego real de Ur. Además, ambas tablillas registran una tradición separada sobre la parte de la cuadrícula de juego que se usa para adivinar. El anverso de BM contiene un diagrama formado por líneas horizontales, verticales y diagonales intersectantes. Cada rombo central está inscrito con un signo del zodíaco, lo que demuestra convenientemente el orden en que debe leerse los 12 rectángulos. Este material del anverso de BM es duplicado y parcialmente restaurado por el anverso de DLB. Los signos cuneiformes dentro de cada conjunto de rombos deben leerse en sentido horario para producir una frase significativa que puede traducirse literalmente de la siguiente manera: Pegaso, uno que se sienta en una taberna. Aries, una tina o tonel de cerveza se alejará. Pléyades, Tauro, verteré los residuos por ti. Géminis, encontrarás un amigo. Cáncer, te pararás en lugares exaltados. Leo, serás poderoso como un león. Virgo, subirás por el camino. Libra, como quien pesa plata. Escorpio, obtendrás buena cerveza. Sagitario, cruzarás la zanja. Capricornio, como quien posee un rebaño. Acuario, cortarás carne. En algunos casos existe una clara relación en términos contemporáneos entre un signo zodiacal dado y su leyenda asociada. En 8 de los 12, sin embargo, se vuelve imposible pensar en alguna conexión igualmente convincente, aunque por supuesto es posible que para los babilonios las asociaciones fueran impulsadas por tradiciones específicas que ignoramos. El reverso de DLB contiene un segundo diagrama similar con un conjunto diferente de inscripciones, aunque desafortunadamente la superficie está muy dañada y ahora solo se puede distinguir parte de la mayoría de las leyendas. Estas pueden traducirse muy tentativamente de esta manera. Estas líneas se han establecido aquí asumiendo que el reverso se lee del borde derecho al izquierdo, como es estándar en las tablillas cuneiformes, pero es igualmente posible con un material tan inusual que el orden sea paralelo al del anverso, en cuyo caso uno leería en un orden diferente. Difícilmente se puede escapar de la idea de que estas frases cortas deben tener algo que ver con la adivinación personal. Se leen de hecho no muy diferente del tipo de predicciones convencionales asociadas con los astrólogos modernos, como viajarás sobre el agua o conocerás a un extraño bien parecido. Según Finkel, estas 12 frases, cada una vinculada con un signo del zodíaco, corresponden a las 12 casillas centrales características de la cuadrícula posterior del tablero para el juego de las 20 casillas. Este material se toma como evidencia de que el tablero podría cumplir una doble función en la sociedad babilónica, al menos durante el primer milenio antes de Cristo. BM proporciona un conjunto de lecturas, la mayoría de las cuales se puede decir que son positivas. DLB, por otro lado, ofrece una versión alternativa que debe haber estado en circulación, aunque en la actualidad la relación o el contraste entre ambas no puede evaluarse completamente. Una nota parcialmente críptica en el borde de DLB aporta dos piezas cruciales de información. Nos informa que el contenido de esta tablilla se refería a un juego y además nos da su nombre. Esto establece que la información obtenida en DLB y por extensión también la de la tablilla del Museo Británico estaba definitivamente relacionada con un juego. El juego al que se refieren estos diagramas recibe en Babilonia el nombre de jauría de perros. El reverso de la tablilla del Museo Británico se subdivide en dos columnas, para leer, como es convencional, de derecha a izquierda. Estas líneas contienen información directa sobre las piezas de juego, el dado, los lanzamientos necesarios para activar cada pieza y el efecto de las piezas individuales habiendo caído o fallado en caer en las casillas marcadas del tablero. Esta tablilla es, por lo tanto,
única entre los documentos cuneiformes sobrevivientes y es, con mucho, el ejemplo más antiguo atestiguado de reglas para un juego de mesa. Sin embargo, el lenguaje en el que se expresa esta información está lejos de ser transparente. La siguiente es una traducción literal del cuneiforme babilónico que pretende transmitir exactamente lo que está escrito en la tablilla. Columna 1. Pájaro Udgal, pieza brillante. Cuervo, pieza brillante. Gallo, pieza brillante. Águila, pieza brillante. Golondrina, pieza perezosa. 5 piezas de juego voladoras. Un astrágalo de buey, un astrágalo de oveja. 2 que cada uno mueven las piezas. Si los astrágalos obtienen 2, la golondrina se sienta a la cabeza de una roseta. Otra interpretación podría ser en la primera roseta. En caso de que entonces aterrice en una roseta, una mujer amará a quienes permanecen en una taberna. Con respecto a su manada, el bienestar recae en ellos. Si no aterriza en una roseta, una mujer rechazará a los que permanecen en una taberna. Con respecto a su manada, como grupo, el bienestar no recaerá en ellos. Si los astrágalos obtienen 5, el pájaro tormenta se sienta en la quinta casa. Si entonces aterriza en una roseta, habrá suficiente comida para la manada. Si no cae en una roseta, hambre para la manada. Si los astrágalos obtienen 6, el cuervo se sienta en la sexta casa. Si entonces aterriza en una roseta, habrá suficiente comida para la manada. Si no cae en una roseta, hambre para la manada. Columna 2. Si los astrágalos obtienen 7, el gallo se sienta en la séptima casa. Si entonces aterriza en una roseta, habrá una abundancia de buena cerveza para la manada. Si no aterriza en una roseta, habrá una deficiencia de buena cerveza para la manada. Si los astrágalos obtienen 10, el águila se sienta en la décima casa. Si entonces aterriza en una roseta, su manada se comerá su relleno de carne. Si no aterriza en una roseta, habrá una deficiencia de carne. Escrito, verificado y cotejado contra su original, una tablilla de Idin Bel, hijo de Muranu, descendiente de manuscripción de Iti Marduk Balatu, el que teme a Bel y Beltilla, Nabu, Tashmetu y Nanaya de Sida. No debe borrar la manuscripción. Babilonia, mes de Araj-Samú, tercer día, año 135 de Seleuco, el rey. De los 5 pájaros que nombra la tablilla, el único que no se puede identificar es el del pájaro Udgal. Finkel lo traduce de forma literal como pájaro tormenta, ya que afirma desconocer a qué pájaro, de serlo, se está refiriendo la tablilla. La tablilla especifica 5 piezas de juego voladoras, que llevan el nombre de aves específicas. Las piezas son diferentes entre sí en forma. Esto contrasta directamente con la evidencia arqueológica de las 7 piezas idénticas utilizadas para el juego del tercer milenio mencionado anteriormente, y en general es notable en cualquier juego de la antigüedad antes de la aparición del ajedrez. Las piezas son de alguna manera diferentes en valor, ya que los términos Nu-Karkar y Nu-Sébida muestran que 4 difieren del quinto en al menos un aspecto técnico. Cabe señalar que la golondrina puede diferir en su punto de entrada, en otras palabras, no entra en la casa 2. La expresión en la línea 10 también se puede interpretar de 2 maneras, en la primera roseta o en la cabeza de una o cualquier roseta. Si es lo primero, significaría que la golondrina entra en la casilla 4, la casilla de la esquina. A veces, como ya se mencionó, se encuentra marcada con una roseta en tableros del primer milenio a.C. Si es lo último, significaría que la golondrina puede ingresar en la casilla de su elección antes de una roseta, de la cual generalmente habrá 4. Tal vez la primera entrada fue en la casilla 4 y las otras posibilidades de roseta se activaron si la golondrina fue capturada y reingresó. Si el punto de entrada para la golondrina pudiera ser la casilla anterior a cualquier roseta, de alguna manera debe haber sido posible lanzar uno. De lo contrario, la razón o la ventaja de esta posición se desperdiciaría. Y este punto respalda la sugerencia sobre el uso independiente de los dados. Los lanzamientos de 5, 6, 7 o 10 colocan las otras 4 piezas en la quinta, sexta, séptima o décima casas respectivamente. El siguiente texto nos dice que cada jugador necesitaba 2 astrágalos, es decir, tabas, para funcionar como dados. Uno es el astrágalo de oveja común, el clásico dado de la antigüedad, pero el otro, muy inesperadamente, es un astrágalo de buey. El astrágalo del buey es más del doble de tamaño del de una oveja, por lo que lo vuelve difícil de manejar y difícil de rodar, de manera de que se evite una acusación de hacer trampa.
Históricamente no hay paralelos para el uso de un hueso de Wei, por lo que esta estipulación específica debe ser significativa para el juego. El tablero no se menciona como tal, pero dos de sus características se pueden inferir del texto. El hecho de que tiene casas, es decir, casillas, y el hecho de que tiene casillas marcadas distintas de las casas, que Finkel identifica como estrellas o rosetas. De este modo el texto podría hacer referencia a las casillas marcadas en un tablero de juego, a menudo distinguidas por un rosetón o diseño en forma de estrella. Si este argumento es correcto, las reglas se vuelven inteligibles de inmediato, ya que la tablilla nos dice de una manera indirecta que las casillas de roseta son afortunadas si un jugador cae sobre ellas y desafortunadas si se ve obligado a pasarlas por alto. Con respecto a los astrágalos, la posibilidad es que solo 4 de las 6 caras tengan un valor numérico. Esto fue sumamente cierto en la antigüedad clásica, aunque en algunas circunstancias, como cuando se juega en la arena, a veces se han usado las 6 caras. Las reglas revelan que los puntajes de 2, 5, 6, 7 y 10 podrían de alguna manera ser producidos por los dos astrágalos cuando se unen. Un enfoque simple es seguir la pista proporcionada por el tamaño relativo de los dos dados y sugerir que el astrágalo de Wei funcionó como una especie de dado de doble o nada, o dado modificador. El dado más grande podría ser lanzado cuando fuese apropiado para convertir el puntaje del dado más pequeño. Por lo tanto, primero se lanza solamente el astrágalo de oveja, lo que proporciona puntajes del 1 al 4, y luego, de preferirse, se lanzaría el del Wei. Este dado, del mismo modo con 4 caras posibles, tendría que funcionar de una manera diferente, proporcionando solo una de 2 puntuaciones, es decir, sí o no. Si un jugador lanzara una cara de sí, convertiría la puntuación producida por el dado de oveja de esta manera. Esto significaría que cada uno de los 5 lanzamientos iniciales necesarios podría ser producido directamente por los dos dados, por lo que la golondrina comenzaría solo con el dado numerado simple, y que el Udgal, el cuervo, el gallo y el águila necesitaban además el tiro exacto del dado modificador. La misma acción al emplear los dados podría aplicarse igualmente una vez que las piezas han iniciado. Si un lanzamiento de astrágalo de oveja no fue útil, imposible o simplemente desventajoso de usar, existía la opción de lanzar el dado de Wei también para ver si el lanzamiento podía convertirse en algo tácticamente ventajoso. Finalmente, uno podría sugerir que si un jugador opta por tirar el dado de Wei después de un lanzamiento de oveja improductivo y este indica no, entonces ese turno se desperdicia. Alternativamente, el lanzador quizás lanzó los dos dados juntos, leyendo el resultado de la manera que fuera más útil en ese momento. Esta simple propuesta tiene la ventaja particular de que las reglas, tal como se comunican, en realidad proporcionan todo lo que se necesita para jugar, suponiendo que el tablero es el de las 20 casillas en su forma evolucionada y que la dirección del juego siguió la forma propuesta. El desarrollo del juego, una vez que se ingresan las piezas, se centra en si pueden aterrizar o no en casillas marcadas. Las fortunas de las 5 piezas se expresan en varios términos indirectos y dependen directamente de este punto. Tenga en cuenta que la entrada de las piezas y las consecuencias de si aterrizan o no en casillas marcadas son los únicos puntos cubiertos por el texto de las reglas. El juego puede resumirse más claramente de la siguiente forma. Teniendo en cuenta las casillas de entrada de las piezas e ignorando por el momento la posibilidad de ser capturado para comenzar de nuevo, primero, la golondrina entra en la primera roseta o en la casilla antes de cualquier roseta. De ser lo primero, tiene 4 posibilidades de aterrizar en una roseta. Segundo, desde sus casillas de entrada, el pájaro tormenta, el cuervo y el gallo tienen 3 posibilidades de aterrizar en una roseta. Y tercero, el águila tiene solo 2 posibilidades de aterrizar en una roseta. El juego que emerge es a la vez un juego de carreras y un juego de apuestas. La información presentada por el escriba Itti Balatu se ajusta bastante satisfactoriamente a la suposición de que el tablero de juego subyacente es el del juego de las 20 casillas, y también que la ruta seguida por las piezas es la sugerida anteriormente. La descripción bastante colorida del destino de los jugadores se vuelve más inteligible si se supone que los jugadores comenzaron con un montón de fichas. A medida que cada pieza avanza por la pista, se ganarán cantidades de fichas del pozo o se pagarán al pozo en la medida de que cada pieza caiga o no en las casillas con roseta.
Se debe suponer que el rendimiento o la penalización variaron de una pieza a otra, de acuerdo con el número de posibilidades que cada una tenía para realizar un aterrizaje exitoso. En el transcurso del juego, la fortuna de un jugador podría variar drásticamente, y este aspecto se vería enormemente mejorado si, como parece más que plausible, una pieza puede ser derribada de su plaza y obligada a comenzar el viaje nuevamente si otra enemiga aterrizaba sobre ella. Se notará que el escriba usa la frase la manada o jauría para referirse a lo que llamaríamos un bando o equipo. Esta terminología se deriva claramente del antiguo nombre del juego de las 20 casillas, dado por la segunda tablilla, jauría de perros. La palabra perro a menudo se encuentra en otros lugares para significar una pieza de juego. Es un uso común, y podemos suponer que este nombre, tanto para las piezas como para el juego en sí, es muy anterior al periodo en que se escribieron estas tablillas en particular. Hay además una pieza adicional de evidencia independiente para reforzar la afirmación de que el juego cubierto por estas reglas debe haber sido un juego de mesa universalmente familiar. Este es un pasaje de una carta cuneiforme del siglo VII a.C. que aparece en una tablilla de la biblioteca de Asurbanipal, rey de Asiria, encontrada en Kurunshik, Nínive, su capital real. Es una carta literaria sobre la guerra dirigida al propio rey. El escritor alude al juego para transmitir su confianza en su propio triunfo futuro. Las tres líneas relevantes se pueden traducir de la siguiente manera: tus tropas, el bienestar recae en ellos. Déjalos salir de la casa 5, casa 6, casa 7. Solo haré mi salida y llegaré tan lejos como. El grado con el que esta fraseología altamente individual paraleliza con las reglas hace que sea prácticamente seguro que se trate del mismo juego. Lo que es particularmente revelador para nuestros propósitos es que el escritor alude al juego en su carta sin ningún preámbulo. Su elaborada metáfora demuestra que la referencia debe haber sido reconocible al instante, al igual que el ajedrez tendría un uso semejante hoy. Un diálogo en un film podría basarse en el ajedrez para representar un punto. The signal's gonna disappear and the countdown's gonna be over. And then what? Checkmate. Hoy, en cambio, nadie sacaría ninguna analogía del Rimomaquia. And then what? Victoria excelentísima. Este pasaje, entonces, es una buena evidencia para apoyar la idea de que la fraseología de nuestras reglas pertenece al más familiar y popular juego de mesa mesopotámico. La explicación que podría dar cuenta de la relación entre el diagrama y las reglas es seguramente el punto mismo de que el tablero para el juego de las 20 casillas también podría usarse para adivinar el futuro. La segunda tablilla babilónica de LB, con diferentes leyendas en el segundo lado, sería un registro de otra variante de la tradición de la adivinación. La medida en que este uso se superpone con el del juego en sí se destaca por el hecho de que el escriba de DLB nos dice en muchas palabras que el tema de su tablilla es un juego. Esta doble función o potencial doble función se correlacionaría con un tipo diferente de evidencia que se ha aducido de los hallazgos arqueológicos del tercer y segundo milenio antes de Cristo, de que el tablero también podría haber sido utilizado en algunos contextos para la adivinación. La distribución conocida y la ocurrencia de cuadrículas de 20 casillas en todo el antiguo Cercano Oriente y en otros lugares apunta abrumadoramente a su uso principal como un juego de mesa para entretenimiento. Debido a que las tradiciones asociadas con las 12 casillas eran antiguas y sagradas, y se mezclaban con el juego cuando se jugaba por diversión o por apuestas, el compilador original detrás de la tablilla BM de Iti Marduk Balatu ha registrado toda la información a su disposición en su intento de dar sentido al juego nacional de Babilonia. Toda la información aquí presentada pertenece al paper de Irving Finkel On the Rules for the Royal Game of Ur, del cual les dejaré el link en la descripción junto al de la traducción hecha por mí. Y ya de paso los invito a dar un like, a suscribirse, a apretar la campanita para que les avise si subo un nuevo video y a compartir el video con sus amigos y principalmente con sus enemigos. Irving Finkel, curador del Museo Británico, nos hace llegar las reglas para el juego de las 20 casillas, término genérico que engloba al juego real de Ur, el Jauría de Perros o Aseb y el Aya.
Primero les daré las reglas para la versión simplificada propuesta por Finkel, que muy probablemente se utilizó durante el tercer milenio a.C., y luego enumeraré las reglas dadas por la tablilla para la variante del siglo II. En la descripción encontrarán los links de tiempo para saltar a cada reglamento, y en el blog les voy a dejar la bibliografía compuesta de 2 carpetas, la primera con las fuentes en idioma original, principalmente inglés, y la segunda con las traducciones hechas por mí. Las reglas del Haya se las voy a deber, pues no me he podido hacer con el reglamento, solamente tengo los puntajes de los cauríes, pero no es suficiente. Cuando consiga el reglamento completo, sumaré otro video con sus reglas, pero por ahora esta sería la tercera y última parte. Para jugar, primero requieren un tablero del juego real de Ur, aunque también se puede utilizar el tablero del Jauría de Perros o Azeb. 7 piezas de juego iguales que pueden ser peones de ajedrez, damas, botones, piedritas o lo que tengan a la mano. 4 dados tetraédricos con 2 de las 4 puntas marcadas. Las puntas marcadas que queden hacia arriba establecerán las casillas a avanzar. Estos dados pueden ser reemplazados fácilmente por 4 monedas sin alterar la estadística de resultados, por lo que yo recomiendo usar monedas. La ruta que deben seguir las piezas de juego es la siguiente. Las únicas casillas donde los jugadores estarán en conflicto, es decir, que se podrán realizar capturas, son las centrales. Se lanzan las 4 monedas y el jugador que obtenga más puntos inicia el juego. Si hay empate, se repite el lanzamiento. El resultado de los dados se cuentan a 1 punto por cada lado cruz y 0 si salen las 4 caras, lo que equivale a perder el turno. Cada jugador tiene 7 piezas. Solo una pieza puede ser movida por turno, y se debe avanzar siempre hasta una casilla vacía. Para que una pieza entre al tablero, el jugador solo debe lanzar los dados y mover a la casilla correspondiente. En cada turno se puede avanzar una pieza del tablero o ingresar una nueva. Cada casilla solo puede ser ocupada por una sola pieza. Si al mover una pieza esta cae sobre una casilla ocupada por una pieza rival, entonces esta pieza rival es removida y debe volver a ingresar. No se puede caer en casillas ya ocupadas por una pieza propia. Las casillas con rosetas son casillas seguras. En ellas no se puede capturar. Cuando una pieza cae en una de estas casillas, se concede al jugador un lanzamiento extra. El jugador puede optar por mover la misma pieza u otra diferente. Las piezas no retroceden y si un jugador no puede mover alguna de sus piezas durante su turno, lo pierde. Para que una pieza termine el recorrido y salga del tablero, se debe lanzar el número exacto, y ganará el juego aquel que logre sacar primero todas sus piezas. Primero recuerden que el 2 siempre es el resultado más probable al usar 4 dados binarios, por lo que quedar a 2 casillas delante del oponente muy probablemente termine en captura. Al mismo tiempo se hace más fácil sacar la pieza del tablero si se halla a 2 casillas de la salida. Para los que quieran saber un poco más sobre la estadística de los dados binarios, les dejo un video en la pestaña. Segundo, la roseta central domina la sección del puente, por lo que es conveniente ocuparla todo el tiempo posible para facilitar capturas en esa zona del tablero. Tercero, llenar las primeras 4 casillas puede ser un arma de doble filo, pues a pesar de que puede permitirte hacer capturas consecutivas que te lleven a quedar en ventaja, también podría obligarte a mover inconvenientemente una pieza y terminar con el resultado opuesto. Para jugar se requiere un tablero de Jauría de Perros o Azeb. No se puede utilizar el del juego real de Ur porque la idea es que estén en conflicto hasta salir del tablero. Aparte de que hay más rosetas en juego y demás. Así que solamente se puede utilizar el tablero del segundo y primer milenio antes de Cristo. También necesitarán 5 piezas diferentes para cada jugador. Cada una escrita o marcada de diferente manera para representar a la golondrina, el pájaro tormenta, el cuervo, el gallo y el águila. Estas piezas son fácilmente reemplazables por las del ajedrez: peón, torre, caballo, alfil y reina. O rey, como ustedes quieran. Tienen 6 piezas para elegir, así que elijan las que más les gusten. Lo siguiente es un astrágalo o taba de oveja o cordero con las caras marcadas 1, 2, 3 y 4. La taba o astrágalo es justamente el hueso de la pata del cordero.
Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde saco un astrágalo de oveja? Bueno, anda a una carnicería, no se me ocurre otro lugar. Pero para no complicarte mucho con todo el proceso que se tiene que hacer de curado para la taba, te puedo recomendar las tabas que se hacen de plástico, justamente para jugar a las tabas españolas, que con esto no te vas a complicar. Se compran, son de plástico, vienen varias, incluso de varios colores a veces, así que te va a servir. La otra opción es usar un dado tetraédrico numerado del 1 al 4, usado comúnmente en los juegos de rol. O también, en su defecto, podés utilizar un dado largo de 4 lados, típico de los juegos hindúes, como este que hice yo, que está hecho con un palo de escoba limado por 4 lados, dejando los vértices medio redondeados como para que ruede más fácilmente. Obviamente que el dado me quedó un poquito recargado por un lado, pero no importa, funciona. Así que si querés, hacete un dado largo usando un pedacito de palo de escoba y una lija. Por último, podrían llegar a utilizar 3 monedas que al lanzarse otorgaran un punto por cada cruz o 4 puntos de salir todas las caras. No van a tener el 0. Hay que aclarar que con la última opción, la estadística de resultados diferirá de las anteriores. Para más información, ya saben, tienen el video en la pestaña. También necesitaremos un astrágalo o taba de buey, o en su defecto de vaca, que es la taba que se utiliza normalmente para jugar a la taba criolla. Pero como este dado lleva solamente 2 caras marcadas como sí y 2 como no, porque tiene que ser un dado binario, la otra opción es simplemente usar una moneda, de manera que si sale cruz sea sí y si sale cara sea no, o al revés, vos elegís. La cuestión es que de salir un lado te permite convertir el resultado del dado anterior y de salir el otro se perdería el tiro. Por último, vamos a necesitar también 25 contadores para cada jugador. Estos pueden estar hechos con fichas, botones, piedritas, etc. Lo que tengas a la mano. Lo que sí, el número 25 es completamente arbitrario porque las reglas no establecen el número de contadores que tiene que tener cada uno. Por lo que ustedes arranquen con 25 y luego vayan cambiando la cantidad de contadores según como les convenga. La ruta que deben seguir las piezas de juego es la siguiente. Las únicas casillas donde los jugadores estarán en conflicto, es decir, que se podrán realizar capturas, son las centrales, y estarán en conflicto hasta salir del tablero. El objetivo es ingresar las 5 piezas en el tablero de acuerdo con los lanzamientos requeridos y hacerlas recorrer el tablero hasta hacerlas salir. Para ganar el número máximo de contadores, las piezas deben caer en una roseta siempre que sea posible. Ambos jugadores ponen por lo menos 10 fichas en el pozo. Vuelvo a repetir que esta regla es completamente arbitraria. Luego se lanzaría el dado numerado y el jugador con la puntuación más alta elegiría pieza y jugaría primero. Tomando turnos alternados, los jugadores lanzan los dados e intentan ingresar sus piezas en el tablero. Con un 2 del dado numerado se ingresa la golondrina, que primero ocupará la casilla 4, es decir, la primera casilla con roseta, pero al reingresarla podrá colocarse en la casilla anterior a cualquier casilla de roseta elegida. Esta regla, así como la interpreta Finkel, tiene un pequeño problema, y es que si se cae la primera vez en la primera roseta, ¿se cobra del pozo o no? Aquí se me presenta un interrogante. ¿Tiene sentido de que la golondrina ingrese directamente en la casilla con roseta? Porque si lo hace, técnicamente tendría que cobrar del pozo. Y creo que la idea sería ingresar la pieza y luego, en un tiro posterior, lograr hacer que caiga. Por lo cual creo que la regla que se tendría que utilizar cuando se inicia el juego es que la golondrina caiga en la casilla anterior a la primera roseta. Y luego, una vez que sea capturada y tenga que reingresar, poder ponerla en cualquier casilla anterior a una roseta. Pero bueno, ustedes fíjense, si no, técnicamente la golondrina tendría que cobrar en el momento que entra por primera vez. Para las otras piezas se deben obtener 5, 6, 7 o 10, para lo que se deberá lanzar siempre el dado numerado y luego el de sí o no. Si aparece sí, la puntuación del primer dado se convierte de la siguiente manera: 1 pasa a ser 5, 2 pasa a ser 6, 3, 7 y 4, 10. El pájaro tormenta ingresa con un 5 y se coloca en la quinta casilla. El cuervo ingresa con un 6 y se coloca en la sexta casilla. El gallo ingresará con un 7 y se colocará en la séptima casilla.
y el águila ingresará con un 10 y se colocará en la 10ª casilla. Por último, si aparece la cara no, se pierde el lanzamiento. Las piezas deben ingresarse en el orden correcto en el tablero, es decir, de menor a mayor, pero una vez activadas se pueden mover antes de que se introduzcan las demás, para evitar que la pieza recién ingresada sea capturada por el oponente al utilizar la misma casilla de inicio. A medida de que las piezas se mueven, se utilizan tiros del dado numerado, convertidos si así se requiere por el dado de sí o no, para que las piezas caigan en las rosetas mientras avanzan por el tablero. Si esto se logra, se ganan contadores del pozo en cada oportunidad por el valor de la pieza en cuestión, es decir, 3 para la golondrina, 4 para el pájaro tormenta, el cuervo o el gallo y 5 para el águila. Estos números son arbitrarios, ustedes pueden elegir los valores que quieran, pero tienen que respetar estos 3 niveles. La golondrina va a ser la que menos contadores pague y gane, mientras que el águila va a ser la que más contadores pague o gane. Siempre se debe mover piezas si existe la posibilidad de hacerlo. Si una pieza se ve obligada a pasar por encima de una roseta sin caer sobre ella, se debe pagar el número correspondiente de fichas al pozo. Una pieza que cae en una casilla ocupada por el oponente captura a esta pieza, obligándola a comenzar la ruta nuevamente después de realizar el tiro inicial específico necesario. No se puede caer en una casilla ocupada por una pieza propia. Las piezas en una casilla de roseta están a salvo de ser capturadas. Se necesitan lanzamientos exactos para mover las piezas fuera del tablero. El que saque su última pieza primero impondrá una penalización por cada una de las piezas de su oponente que aún estén en el tablero después de que haya sacado todas sus piezas. El perdedor debería pagar un contador por pieza o lo que se haya pactado antes. Otra opción sería mantener los números de pago de la roseta, es decir, 3 contadores para la golondrina, 5 por el águila y 4 por las demás piezas. El que finalice primero se llevaría los contadores que se hallan en el pozo. Ni la tablilla ni Finkel nos dicen qué sucede si un jugador no puede pagarle al pozo por haberse quedado sin contadores. Lo lógico sería que se declarara en bancarrota y perdiera el juego, pero esto queda a vuestra discreción. Como el juego se juega con contadores y posee un sistema de pago durante el juego que puede alterar enormemente el pozo, técnicamente es posible que se den partidas donde el que finalice primero termine con menos contadores que su oponente, si este último tuvo más suerte en caer en rosetas y solo le quedó una pieza en el tablero. Y esto nos abre algunas interrogantes. ¿El objetivo es simplemente terminar primero o hacerlo solo cuando el pozo se vuelva lo suficientemente grande? ¿Conviene alargar mucho el juego a riesgo de que el pozo crezca y quizás se pierda mucho dinero? ¿O conviene hacer el juego corto de manera de que las pérdidas sean menores? Y esto es una pregunta que me hago si se estuviese apostando plata directamente en el juego. ¿Hasta qué punto nos conviene capturar al oponente y arriesgarnos a que luego de reingresar caiga de nuevo en una roseta o en varias rosetas? En fin, la estrategia va a variar mucho dependiendo del estado del juego. Contadores en mano, piezas dentro del juego, piezas por ingresar, piezas que se han salido y también cómo esté el pozo. Recuerden que el objetivo en realidad no es solamente sacar las piezas, sino hacerse con la mayor cantidad de plata posible, o al menos terminar con más contadores que el otro. También podrán jugar con un mayor número de contadores y hacer varias partidas hasta que alguno se quede sin contadores. Esa es otra forma de jugar, o al menos así me lo imagino yo si una persona está apostando dinero de verdad y no fichitas. Pero bueno, esto es algo que ustedes irán descubriendo. No se sabe mucho más, no se saben los valores que se utilizaban en las apuestas, simplemente se tienen algunos términos que, bueno, pueden ser simplemente alusiones a números, pero que hoy realmente nos es muy difícil dilucidar. Por último, antes de despedirme, vuelvo a pedirle disculpas porque no me pude hacer con las reglas del Haya, por lo cual cuando las consiga agregaré un pequeño videito para que aprendan a jugar a la versión más moderna del juego de las 20 casillas. Y ahora sí, doy por concluido el especial de 100 suscriptores, ya pasando los 200, del juego
de las 20 casillas. Sí, así soy de colgado, no importa, pero aquí lo tienen. Así que tienen toda la historia, tienen las tablillas con su traducción literal y su interpretación. Y también tienen los reglamentos para los dos juegos. Les debo uno solo, pero bueno, todo no se puede, che. Todo no se puede. Así que nos vemos en la próxima. Jueguen, pásenla bien, diviértanse, pero pórtense bien. O al menos inténtenlo por 10 minutos. ¡Chao!